Ahora, Dios mío, nos disponemos a oír tu palabra. Danos lo que necesitamos oír en nuestra vida, Señor. Sacia nuestros corazones. Aliméntanos con tu palabra, porque es el maná, es el pan espiritual, el cual necesitamos cada día, Señor. Bendíganos, oh Dios, y bendiga a aquellos que nos oirán a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, porque tú nos das consuelo en los días más oscuros que a veces vivimos como seres humanos. Gracias, oh Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús se lo pido, Padre. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en esta noche. Vayamos al libro de Daniel. No olvide que estamos leyendo, estudiando este libro, hermanos. Capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Pablito, hermano, porque Dios lo bendiga y lo guarde. Daniel, capítulo 1, verso 9. Hermanos, vamos a darle lectura en esta noche. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, una vez más sobre la petición de Daniel. 1:9. Dice la palabra del Señor: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pueden sentarse, hermano, en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. A lo largo, hermanos, de estos estudios, a través de estas enseñanzas de este libro profético, ahorita, hermanos, no hemos llegado a la parte profética de este libro, sino que estamos hablando en su primera parte de este libro, hermanos, sobre las historias de Daniel y de sus 3 compañeros. Porque acá, en este verso 9, incluye también a los 3 amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a quedarnos con los nombres babilónicos, hermanos, que le pusieron a ellos, y Belsasar, que fue a Daniel, hermanos y hermanas, como le pusieron. Hay algo bien muy especial, hermanos, acá en esta frase, el cual he estado meditando, hermanos, muchísimo durante anoche, durante hoy en la mañana, durante la tarde, y es de ese aspecto, hermanos, de esa gracia que Dios le da a Daniel. Hermano, esa gracia que menciona acá el verso, hermano, que es Dios quien la da. Hermano, es bien importante, porque esta gracia no se otorga, hermanos y hermanas, por méritos propios. Esta gracia no se obtiene a través de un esfuerzo humanamente, hermanos, que usted diga: yo quiero tener la gracia de Dios en mi vida. No se logran por méritos humanos, hermanos y hermanas, en esta tierra, sino que, una vez más, repito, es Dios quien la da a la vida del ser humano. Hermanos, y Dios dio gracia a Daniel en aquel momento de decisión. Recuerde que Daniel está haciendo una petición, y esa petición es que no se le obligase a comer ni a tomar de la bebida que el rey, que en este caso era Nabucodonosor, hermanos, participasen de esos alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos que ellos comían eran consagrados a sus dioses. Entonces, Daniel, siendo de una edad aproximadamente de 17 años, nos da, hermanos y hermanas, una enseñanza muy trascendental
Hermanos, para nosotros como hijos de Dios, hermano, donde Daniel está poniendo su petición, hermano, y si no había la gracia de Dios en Daniel, su petición hubiera sido rechazada. Hermano, pero Daniel, el propósito de él era guardarse para con Dios. Guardarse, hermanos y hermanas, no defraudar a Dios. Quizás algunos judíos, algunos hebreos lo hicieron, hermanos y hermanas, quizás no lo menciona la Biblia, hermano, pero pienso de que no todos los hebreos se consagraron con Dios, hermanos y hermanas, en Babilonia. Posiblemente algunos sí se dieron, hermanos y hermanas, a rendirle el culto a los dioses que ellos adoraban, hermanos, a sus deidades. Hermano, pero Daniel no quería, hermanos y hermanas, fallarle a Dios. Daniel quería mantenerse íntegro, hermanos y hermanas, como se había mantenido en Jerusalén. Quería mantener ese corazón íntegro, puro delante de Dios, estando en Babilonia. Entonces es acá donde Dios, hermanos y hermanas, demuestra, hermanos y hermanas, su favor, su gracia en la vida de Daniel para con la vida del jefe de los eunucos. Hermanos y hermanas, Daniel y sus amigos habían determinado honrar a Dios en todo momento. Cuando alguien determina honrar a Dios en todo momento, hermanos y hermanas, hermanos, Dios, la gracia de Dios no faltará en nuestras vidas. Cuando nosotros determinamos honrar a Dios en las buenas y en las malas, hermanos y hermanas, no, hermanos, no hay por qué, hermanos y hermanas, dudar que Dios puede hacer algo especial, hermanos y hermanas, en nuestra vida. Daniel prefirió, hermanos, honrar a Dios que antes, hermanos y hermanas, a las costumbres en las cuales ellos habían sido exiliados, hermanos y hermanas, de Jerusalén hasta Babilonia. Se quiso mantener puro, íntegro. Un joven de 17 años. 15, 17 años, andaba oscilando, hermanos y hermanas, la edad de ellos. Entonces veamos, hermanos, la palabra gracia que encontramos en este versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia. Lo puso, hermanos, en gracia. Que la palabra también, hermanos, gracia es bondad hacia alguien que inspira compasión. Bondad a alguien que inspira compasión. Dios, hermanos, a su vez provee su gracia y favor para que se cumpla dicho propósito en la vida de Daniel y sus 3 amigos. Si Dios no pone esa gracia, vuelvo a insistir, hermanos, a Daniel no le hubieran concebido su petición. A Daniel lo hubieran obligado, posiblemente, pienso yo, a comer de sus alimentos que él dijo que no quería digerir, hermanos y hermanas, en su cuerpo. El vocablo de la gracia, hermanos y hermanas, en el hebreo es esek. Solo en el Antiguo Testamento la palabra gracia, no gracias, sino gracia, hermanos, aparece 245 veces. 245 veces, hermanos y hermanas, en los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Estamos hablando, hermanos y hermanas, que aparecen, hermanos y hermanas, en cada libro, por lo menos, aparecen, hermanos y hermanas, que unas 8 veces. En cada libro del Antiguo Testamento, la palabra gracia. Entendemos, hermanos, que la gracia, hermanos, de Dios ha estado siempre, hermanos, en la vida del ser humano. Y eso no quiere decir, hermanos y hermanas, que Dios no ha depositado de esa gracia en hombres. Claro que lo ha hecho. Y el primero, el cual encontramos, hermanos y hermanas, es en Noé. En aquel texto algo pequeñito que dice ahí: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8. Desde allí en adelante, hermanos y hermanas, vemos y encontramos la gracia de Dios siempre a favor de aquellos hombres, hermanos y hermanas, que desearon honrarlo sobre todas las cosas en esta tierra. Ahora, luego al final, vamos a ver de qué manera nosotros tenemos que compartir, quizás no compartir, hermanos, cómo podemos obtener esa gracia, hermanos, de parte de Dios en nuestras vidas.
Repito, 245 veces aparece solo en el Antiguo Testamento la palabra gracia. Y para no dejárselo más tarde, en el Nuevo Testamento aparece, hermanos, en los 27 libros, aparece 164 veces. Oiga, qué dato más interesante este. Solo en las cartas paulinas aparece 100 veces la palabra gracia. O sea que Pablo sabía. Bueno, si yo le pregunto a usted, y creo que sería de más preguntarle, ¿cree que Pablo tenía la gracia de Dios? La tenía, hermano, sí. Solo él lo mencionó 100 veces en sus 13 libros, 13 cartas. Hermano, y hay ejemplos en la Biblia, hermanos, donde vamos a encontrar en esta noche de hombres y mujeres que tenían esta gracia que Dios le dio también a Daniel. Vayamos al libro de Ruth, capítulo 2, versículo 2, hermanos. Está a la par de los jueces, por si le cuesta hallarlo. ¿Por qué le digo? Porque a mí me costó hallarlo y que lo estaba buscando. Está a la par de los jueces. Entonces dije, me lo voy a grabar. Está a la par de los jueces. Ahí encontramos a la hermana Ruth. No la del tesoro, sino la de acá. 2:2. ¿Lo tiene? Yo jueces le iba a leer, hermano. 2:2. Bien, 2:2 de Ruth. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Vea cómo Ruth. Hermano, ¿sabe qué es lo interesante acá, hermanos? De acá de Ruth, que Ruth no era israelita. Si usted lee este libro, muy lindo. Me recuerdo que yo lo prediqué una vez en una vigilia, todo el libro. Hermano, es una mujer moabita, una mujer gentil. Pero esa mujer, hermanos y hermanas, desde el momento que le dice a su suegra, hermanos, que es Noemí, hermanos y hermanas, donde quiera que tú vayas, yo iré, tu Dios será mi Dios. Hermanos, qué linda esa frase que dice hermanos, allí ese libro, hermanos, de Ruth. Hermanos, y aquí Ruth, hermanos, sabía, hermanos, que tenía que hallar un esposo. Hermano, tenía que hallar un esposo para que, hermanos y hermanas, ese esposo la redimiese a ella. Este esposo tenía que ser, hermanos, del núcleo familiar, hermanos y hermanas, de Noemí, que era la suegra. Pero viene Ruth convencida y le dice, hermanos y hermanas, a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, permíteme ir a trabajar. Permíteme ir a hacer algo para poder ganar algún dinero, y quién sabe que a los tuyos de aquel hombre, hermanos y hermanas, yo halle gracia. A que ve que la gracia, hermanos, no es algo que nosotros hagamos, sino lo que otras personas ven en nosotros. Veamos lo que dice un poquito más sobre este libro, hermanos y hermanas, en el versículo 10. ¿Lo tiene? Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? O sea que aquí ya Ruth sabía que había hallado gracia ante los ojos. Creo que era Boaz, si no soy mal, hermano, que era el dueño de aquel lugar donde ella iba a ir a cortar espigas. Veamos lo que dice el versículo 13 también, y con esto termino con el ejemplo de Ruth. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Había una súplica acá. Si no soy mal, la súplica de Ruth era poder trabajar, cortar de las espigas que estaban en el campo de Boaz. Entonces, el primer ejemplo, segundo ejemplo, perdón, porque si usted lee Génesis 6:8 va a encontrar a Noé, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y como encontró gracia, entonces Dios lo preservó a Noé, preservó la vida.
Y lo más importante, oiga bien esto, hermanos. La generación de Noé era una generación mala, perversa. ¿Qué creen que hubieran hecho estos hombres perversos, malos, si Noé no hubiera hallado gracia ante los ojos de Dios? Lo matan. Lo matan. Leamos Génesis 6:8 para que no nos saltemos, hermanos, el estudio, para que quede grabado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta gracia le ayudó a Noé para que las personas malas de su generación no levantaran su mano en contra de él. Y de hecho no la levantaron. No la levantaron, hermanos y hermanas. Bien, vamos al libro de Santiago, vamos al Nuevo Testamento, por favor, porque ya hablamos de que hay 264 expresiones sobre la palabra gracia y 245 sobre la palabra gracia en el Antiguo Testamento. Veamos con lo que dice el hermano Santiago, capítulo 4, capítulo 4, verso 6. Santiago está casi al final de la Biblia, hermanos. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? ¿4, 6, hermano? Yo me equivoqué, le dije 4, 4. Amén. Gracias, hermana. Vea cómo aquí Santiago está repitiendo doblemente la palabra gracia. Recuerde que Santiago no lo escribió Pablo. Santiago se le acredita a un escritor, en su nombre original sería Jacobo. Aquí Jacobo está aprovechando este versículo 4:6, hermano, en su carta universal para recordarnos de la gracia. De la gracia, hermanos y hermanas. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Cuando en el Nuevo Testamento, hermanos, se dice, por esto dice, o sea que hay una compatibilidad, hermanos, con el Antiguo Testamento. Yo creo que en su Biblia tiene ahí en letras pequeñas, a la parte de Santiago 4:6, creo que está el Proverbios, capítulo 3, versículo 34. Vayamos a Salomón entonces, vamos a Proverbios 3:34, hermano, para aplicar, hermano, lo que es la concordancia bíblica 3:34 de Proverbios. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Ya ve, es cierto, no es porque una persona sea humilde, hermanos, eso no es por obras, hermanos, ya casi lo dije, para que nadie se gloríe. Hermanos, la gracia es algo que se obtiene, hermanos y hermanas, hermanos, cuando nosotros mostramos el temor a Dios. Es lo que dice mismo Salomón, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando alguien quiere sabiduría, en el temor de Dios, hermanos y hermanas, Dios otorga la gracia. Esa gracia, repito una vez más, no se logra con mérito, no se logra con obra, no se logra por ningún esfuerzo humano en esta tierra. La gracia es algo que Dios da a la vida del hombre, hermanos y hermanas, para que el ser humano, hermanos y hermanas, muestre una cualidad diferente, hermanos y hermanas, ante los hombres. Y los hombres, hermanos y hermanas, ven esa gracia, hermanos, en la vida del creyente, en la vida de la mujer, hermanos y hermanas, sobre una gracia diferente. La gente en el mundo puede decir, ay, qué gracia la que usted tiene, ay, qué graciosos son sus niños, ay, qué gracia más linda la que Dios le ha dado, dicen algunas personas. Es cierto, la última frase yo la concuerdo porque es una verdad. La gracia, hermanos, proviene de Dios. La gracia, hermanos y hermanas, hermanos, es Dios quien la otorga al ser humano, hermanos y hermanas, según lo que el ser humano, hermanos y hermanas, pretenda, hermanos, tener y hacer en esa tierra. Fíjense que de alguien que me recordaba mucho, y vive Dios, hermanos y hermanas, que lindo cuando Dios le pone a uno, me acordaba de la reina Esther. Esther
hermanos, tenía a Mardoqueo, su tío, y hermanos, se había levantado un decreto en contra del pueblo judío. Y ese decreto, hermanos, hermanas, llegó a oídos de Esther, la reina. Y la reina, hermanos y hermanas, tenía que hacer algo. Tenía que entrar al lugar de su esposo, hermano, pero para que ella pudiera entrar, lo voy a decir de esa manera, a su cuarto o al reinado del esposo, hermano, tenía que tener una cita, tenía que tener un permiso. Si alguien entraba, era una ley, si alguien entraba, aún siendo la esposa, hermano, y no tenía cita con el rey tenía la orden inmediatamente para mandar a ejecutar a aquella persona, fuese quien fuese. Vayamos al libro de Esther, por favor, para recordar esa historia de una manera más lúcida. Vamos al libro de Esther. Si le cuesta hallar, está a la par de Nehemías y a la par de Job. Esther, ¿lo tiene? El libro de Esther, ¿lo tiene? Al parecer no lo anoté, hermano. No se me pueden caer de memoria todas las citas. 5.1, perdón, 5.1, hermano, sí. Vamos a leer el 4 para allá el contexto. Capítulo 4, verso 15. Y Esther dijo que correspondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, dijo Esther, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Capítulo 5, verso 1. Aconteció que al tercer día, después de haber ayunado, después de haber, hermanos, ayunado también el pueblo judío, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono y en el aposento real, enfrente la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo, ¿qué obtuvo la reina Esther, hermanos? Gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esa era la señal que el rey aceptaba la solicitud o el motivo por cual ella había llegado sin autorización previa de él. Vea qué lindo, hermanos y hermanas. Entonces preguntará a alguien, quizás que no está viendo, ¿será que se puede conseguir la gracia a través del ayuno? No, es que aquí el ayuno era diferente. El ayuno están pidiendo, hermanos y hermanas, para que Dios, si se lo entiende, el ayuno era para que ella hallara gracia ante los ojos de su esposo. ¿Sí? Para que hallara gracia. No era, hermanos y hermanas, para otra cosa, sino que ella quería hallar gracia ante los ojos de su esposo, ante el rey. Y Dios se la concibió, porque es Dios quien pone el querer y el hacer en cada uno de nosotros según sea su buena voluntad. Vea qué importante es esto. Parecido a lo de Daniel. Daniel tenía la convicción, hermanos y hermanas, de que Dios le había dado gracia a él. Y al darle la gracia, hermanos, él sabe de que él va a salir en victoria, hermanos y hermanas, en ese asunto. Sabe que Dios no lo va a abandonar, sabe que Dios no lo va a dejar. Por todos estos hombres
al final de las historias que veamos, no olvide que la gracia fue la que le ayudó a Daniel, hermanos y hermanas, a salir avance ante los problemas y dificultades que se presentaron en el palacio real allí en Babilonia. Babilonia es un prototipo del mundo. Y la gracia, hermanos, que Dios ponga en nosotros y la haga ver en otras personas, nos ayudará también, hermanos, a nosotros para poder sobresalir ante los embates y circunstancias negativas, hermanos y hermanas, en ese mundo. Dije que la palabra gracia también era misericordia, era bondad. Hermano, el vocablo de gracia se usa en el Antiguo Testamento tanto en referencia al hombre como a Dios. A veces se traduce como misericordia, en otras veces como bondad, o en otras veces como un favor. Dios es la fuente de este favor. En conexión con Dios se usa para indicar, hermanos y hermanas, su amor, hermanos, inefable para con su pueblo. Veamos una cita, por favor. Salmo capítulo 5, verso 7. Salmo 5, 7, hermanos. Leo: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. La palabra acá que usa David, hermanos, es misericordia, que hace referencia al vocablo, hermanos y hermanas, de Hesed, es Hesed, H-E-C-E-D. Capítulo 36, verso 5, siempre del libro de los Salmos, 36, 5, nos dice la palabra, hermanos y hermanas: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Se está hablando siempre, hermanos y hermanas, de su gracia, la gracia de Dios. Entonces, el hablar un poco más, hermanos y hermanas, de la gracia de Dios, se me viene también una joven llamada María. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 30. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 30, hermanos. Dice la palabra del Señor: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado. ¿Cómo? ¿Qué le dijo el ángel que había hallado? Gracia. Gracia delante de Dios. Vea cómo Dios, a Moisés también Dios le dio gracia, a Samuel también Dios le dio gracia. Hombres en los cuales Dios depositó esa gracia. Hermanos y hermanas, Esteban, el primer mártir después de Jesús, también. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, verso 8. Hechos, capítulo 6, verso 8, por favor. Por eso, hermanos, es bien importante estos estudios, profundizar en las palabras. ¿Lo tiene? ¿Qué dice, hermanos? Y Esteban estaba, mire qué lindo, mire qué hermoso. ¿Quién de nosotros no quisiera ser como Esteban? Pero no quisiéramos padecer lo que padeció Esteban. Pero dice que estaba lleno de gracia. Un gran mensaje aquí, ¿verdad? Imagínense. Un gran mensaje, una vigilia, hermanos. Solo de hablar de esta, estaba lleno de gracia. Hermano, no hay duda, hermano, de que si sumamos las 245 veces más las 164 veces de la palabra gracia en toda la Biblia, nos da un total de 309 veces. Casi una gracia por día. Porque ¿cuántos días tiene el año? 365. Casi una gracia por día. Porque es bien importante, hermanos y hermanas, el hablar de esto. Esteban estaba lleno. Abraham no se nos queda lejos, fíjese. Vamos a Romanos,
4:16, Romanos, no es Génesis, no, es Romanos. Romanos 4:16 está a la par de los Hechos. Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, no solamente para lo que es el de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí se metió en problemas Pablo, hermanos, con Pedro. Porque Pablo era, hermanos, de la incircuncisión, el apóstol de los gentiles, y Pedro era el apóstol de los judíos. O sea, era el apóstol de la circuncisión. Y aquí, recuerde que un relato, hermanos, Jesús confrontó a los judíos, confrontó a los maestros, confrontó a los religiosos. Ellos se jactaban, hermanos y hermanas, que tenían como padre a Abraham. Se jactaban los fariseos, los enseñadores, hermanos de aquel tiempo, los religiosos de aquel tiempo, pero viene el Señor y los confronta. Si ustedes fueran hijos de vuestro padre Abraham, las obras de él hiciesen. Pero vuestras obras son de las obras de Satanás, les dijo el Señor. Ahora ve que, hermanos y hermanas, la fe es parte fundamental también para la gracia que Dios pone en nuestra vida, porque la fe es algo que no se obtiene, es algo que no se ve, hermanos y hermanas, pero tenemos la convicción que habremos de tenerlo en nuestras vidas. Amén. Es parte de la gracia, es parte de lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Esa gracia, hermanos y hermanas, que viene de Él. La gracia es el don de Dios, de donde nacen algunos aspectos bien importantes en nuestras vidas. Prácticamente le estoy dando, lo vamos a ver acá, hermanos, lo que la gracia produce en la vida del ser humano. Y una de las cosas que la gracia, que es el don de Dios, hermanos, se da, porque es Dios quien la da, cuando hay una redención, o sea, cuando Dios ha redimido a alguien de sus pecados. Alguien que no ha sido redimido por el Señor, por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo invertida en el madero de la cruz, hermanos y hermanas, no puede obtener la gracia. Para que alguien obtenga la gracia de Dios, hermanos y hermanas, tiene que haber recibido el perdón de pecados. Nadie humanamente puede recibir la gracia de Dios si no se ha arrepentido. Dios no puede dar de ese depósito al hombre ni a la mujer, hermanos y hermanas, si no se ha arrepentido. Noé fue un hombre justo, hermanos y hermanas, y halló gracia ante los ojos de Dios. Daniel, no se diga, propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida que estaba delante de la mesa del rey. Y pidió al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y pone la petición, hermanos y hermanas, para que Dios pudiera poner la gracia en el jefe de aquel eunuco, hermanos y hermanas, para que no pasara por alto Daniel, hermano, lo que Dios tenía que hacer en la vida de él. 3, la justificación. 4, la santificación. Al tener estos 4 aspectos, la gracia de Dios se hace derramar sobre toda criatura. ¿Era temerosa Ruth de Dios? Sí. Y Dios le vio tener gracia delante de aquel hombre llamado Booz. ¿Era temerosa Abraham de Dios? Era temerosa. Era temerosa María, aquella joven, hermanos y hermanas de Dios. Era temerosa. Y eso es lo lindo, hermanos y hermanas, porque la gracia, oiga esto, la gracia nunca es el resultado de un esfuerzo o mérito, sino un regalo, don de Dios al hombre. Pero para que esa gracia llegue, necesitamos primero obtener la redención a través de Jesucristo, el perdón de pecados, la justificación y la santificación. Para que este nivel de pureza haga depositar Dios su gracia. Su gracia, hermanos y hermanas. ¿Verdad que es bien bonito cuando los amigos nos dicen, ahí va el hermano o ahí va la hermana?
Fue bien bonito, hermano. Alguien me dijo hace unas semanas atrás, siempre le digo a la gente hermana, y le digo yo a una ex compañera de la fábrica que puesto un negocio, le digo yo, ¿ya cómo quiere el sorbete, hermana? Le digo. Y viene otra gente y le dice, como andaba en pantalones, ¿y qué es hermano? Pues le dice. Y viene la amiga, ex compañera, y le dice, pues yo digo que es hermano. Entonces, ve allí, hermanos y hermanas, son cosas que debemos de experimentar nosotros acá en este mundo, hermanos, pero lo cierto es, hermanos, que estos hombres, hermanos y hermanas, Jesús es un ejemplo perfecto de la gracia de Dios, hermanos, en nuestras vidas. ¿Quién nos daba testimonio de él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquel endemoniado le dijo, ¿por qué vienes a atormentarme antes del tiempo? Había una gracia en él, había algo que la gente, hermanos, no podía callar sobre Jesús. Y Daniel, hermano, pues tenía que hallar eso. Ahora, la palabra, volvamos a Daniel, por favor, 1:9, hermanos. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dice que la palabra buena voluntad, hermanos, es una palabra hebrea que es ra'amín. Y la palabra ra'amín, hermanos, es un plural intensivo que significa literalmente hermandad. Hermandad. Sentimiento fraternal, amor entrañable o lo que se siente por un hermano salido del mismo vientre. O sea que el rey de los, oiga bien, el jefe de los eunucos sintió una hermandad sobre Daniel. Vea qué aspecto más hermoso de esto. Lo puso en buena voluntad. Es una fraternidad, es una hermandad. O sea que aquel jefe de los eunucos sintió el amor sobre Daniel como el amor sobre un hermano nacido del mismo vientre de una mamá. Eso es gracia. Eso es gracia de Dios. Que no se le desea lo peor, se le desea lo mejor a aquella persona. Dios dotó a Daniel y a sus compañeros de una gracia y simpatía especial delante de Aspenas, que era el jefe de los eunucos, quien manifestaba su cuidado provisional hacia aquellos jóvenes. Los amaba, los quería ya. Recuerde que Daniel en ese momento estaba en una selectividad, hermanos y hermanas, para ser escogidos para poder estar en el palacio sirviendo a Nabucodonosor. Que esa gracia, hermanos y hermanas, la podamos tener nosotros en nuestras vidas. ¿A cuántos hermanos o hermanas quizás no nos hace falta tener esa gracia de parte de Dios? Pero repito, las puertas para poder obtener esta gracia, hermanos y hermanas, es la santificación, el perdón de pecados, la justificación, la santidad. Si en nuestras vidas, hermanos y hermanas, no están estos aspectos salvíficos de parte de Dios en nuestras vidas, no pasa nada. Pero Daniel, hermanos y hermanas, se sentía seguro porque Dios había puesto gracia en él. Y una hermandad sobre los eunucos, sobre el jefe de los eunucos, el cual, hermanos y hermanas, estaba al cuidado de ellos provisionalmente, hasta que fuesen entregados ya oficialmente como colaboradores o como jefes, hermanos y hermanas, en el palacio de Nabucodonosor. La petición de Daniel, la gracia de Daniel, cómo Dios actúa, hermanos y hermanas, bajo las circunstancias negativas. Hermanos, es importante, hermanos, el encontrar esta gracia, hermanos y hermanas, dependitiva únicamente de Dios en nuestras vidas. Ahora, para aplicar el mensaje a nuestras vidas, tendríamos que preguntarnos, ¿será que Dios nos ha dado de su gracia?
tanto aquí como afuera, usted puede ver en las actitudes de algunos hermanos si hay gracia en ellos o no hay gracia. Pero como no queremos meternos con los de afuera, el mensaje es acá para nosotros. Y los que los logran ver a través del internet. ¿Será que hemos hallado gracia ante los ojos de Dios nosotros? Vamos a Génesis 24:12. Vamos a Génesis 24:12, hermanos. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Vea, hermanos y hermanas, lo que Dios desea también es que nosotros le pidamos. Si no tenemos esa gracia y ese favor, hermanos y hermanas, podemos pedírsela a Dios. Es un favor, es una bondad, es misericordia, es una gracia única de Dios hacia nuestras vidas. Recuerde las palabras del apóstol Pablo: por gracia sois salvos. Y esto no es don de nosotros, sino que esto es de Dios. Entonces, esta gracia no es de nosotros, sino que Dios, quien la otorga, hermanos y hermanas, sea mujer, sea hombre, es Dios quien la otorga. Hay cánticos que yo he escuchado, hermanos, sobre la frase gracia. Porque es bien importante, hermanos, ese aspecto. Y Daniel pudo tener la certeza que con esa gracia él podía seguir teniendo el temor de Dios en su corazón. Con la gracia de Dios, oiga bien, podemos nosotros seguir agradando a Dios en esta tierra. Sin la gracia de Dios, no podemos seguirlo agradando a Él en esta tierra. Y esa gracia, hermanos y hermanas, viera que va que nosotros oramos por muchas cosas, oramos porque Dios nos dé esto, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé, hermanos y hermanas, palabras para orar, palabras para predicar, que nos ponga cántico nuevo en nuestra garganta, pero muy pocas veces pedimos por esa gracia. ¿Verdad que sí, hermana María? Casi nunca oramos por la gracia, ¿verdad? Por eso hacemos lo contrario. Yo escucho programas de oraciones y casi nunca oran por eso. Ahora, ¿a qué nos ayuda la gracia? A salir avance en los momentos difíciles en nuestras vidas. Si nosotros le preguntáramos a Daniel, ¿y cómo hiciste tú para poder salir avante estando en el palacio de Nabucodonosor? ¿Que se te obligó esto? ¿Que tenías que romper tus normas? ¿Se te cambió el nombre? La gracia de Dios. Por eso hay personas, hermanos y hermanas, que semanas duran en el evangelio. Hermano, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no fue a la iglesia? Es que allí no hay amor, no había gracia de Dios. En el primer apretón que le hizo el diablo, ¡pum!, para afuera. Pero cuando alguien, hermano, sabe y que hay una gracia especial de Dios, hermanos y hermanas, hermano, pues no nos vamos a alejar de Dios, hermano, porque entre más gracia hay, hermanos, más hay que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos y hermanas. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿quién me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Quién? Decía el apóstol Pablo: nadie, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades. Hermanos, nada podía separar al apóstol Pablo del amor del Señor, porque había una gracia penetrada de parte de Dios
en la vida del apóstol Pablo, en Esteban no se diga, estaba lleno de la gracia de Dios, hermanos y hermanas. ¿Por qué no le decimos a Dios que nos llene de su gracia a nosotros cada día, hermanos y hermanas? Porque la gracia de Dios nos va a hacer alumbrar en medio de la oscuridad. La gracia de Dios, hermanos y hermanas, nos va a hacer ser especiales acá en esta tierra. Pero sin la gracia de Dios, hermanos y hermanas, no somos nada. Daniel tenía una gran gracia. ¿Saben qué pensaba yo, hermanos? Una tan sola vez las autoridades me han parado a mí. Me recuerdo que me dieron una gran patada en mis pies. Hermano, y usted no les puede decir nada, porque usted la lleva de perder. Son las autoridades y la autoridad tiene la palabra. Me recuerdo que la gente me dijo, yo le dije que se abrieran, me dijo. Pero es que yo no ando haciendo nada malo. Ni había terminado de decir yo que no andaba haciendo nada malo cuando ¡pam! Me había dado con su bota en mi pie. Y me recuerdo que me dijo un primo, a él no le pegaron, firma, porque él se abrió. Que allá cuántas veces le habían parado, ya estaba acostumbrado. Yo era la primera vez. Y me dijo, cállate, me dijo. Va que sí, va. Y me callé. Estoy poniendo este pequeño ejemplo porque lo que Daniel tenía que pasar en el palacio era peor. Era peor. Pero Daniel tenía la gracia de Dios. Ya le digo, el jefe de los eunucos halló buena voluntad en ellos, vio buena voluntad en ellos. Es una hermandad. Y es un amor entre hermanos en carne. ¿Quién de nosotros no ama a los hermanos en carne? Es un amor entre hermanos. Yo amo a mi hermana, aunque no la miro. Amo a mi hermano, aunque no lo veo. Pienso en ellos, medito en ellos. Así era el amor que puso el jefe de los eunucos sobre la gracia de Daniel. ¿Y qué cree que obtuvo Daniel? La respuesta de él fue atendida. Ahora yo interpreto acá otro aspecto muy importante, porque muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas. Uno, dice la Biblia, no sabemos pedir. Como no sabemos pedir porque no hay gracia. Cuando alguien tiene gracia para pedir, ¿verdad qué? Nosotros como padres, hermano, cuando nos piden algo los hijos y ponen las caretas aquí y hasta besitos le dan a uno, hermano, pues, con eso le han comprado a uno. Y uno va, hijo, tenga, pues, pero que ya no se repita otra vez en este día, mañana si quiere otro. Pero Daniel, hermanos, sin tantas palabras, sin tantas cosas, simplemente hizo una petición. Daniel no tuvo que sobornar al jefe de los eunucos. No. Basta con la gracia. Basta con la gracia. ¿Qué andar sobornando? Nada. Me recuerdo que hace unos años, hermano, tenía un pica rojo. Y no sé, hermano, cómo fue que una mujer se me metió atrás. Yo no sé de dónde salió. Cuando yo vine gentilla le había dado un toquecito, hermano. Y se bajó la mujer, hermano. Aquí son $40 por lo menos, me dijo. Lo voy a llevar donde mi mecánico. Lo voy a llevar yo al taller donde yo llevo mi carro. Porque me le acaban de arreglar el bumper y usted ya me lo bajó, me dijo. No se lo pusieron bien. Sígame, me dijo. Y la seguían. Lo bueno que después ya nunca la volví a ver. Y si ahora me ve, ya no, porque ando en otro carro. Pero esa mujer quería, hermano, que le hiciera nuevo toda la nariz del carro. Con un poquito de pega loca le queda bien. Y le da $1 y que le quede vuelto. En las circunstancias negativas y difíciles que vengan en nuestras vidas, no olvide que la gracia de Dios es la que nos puede ayudar
a salir adelante. Ahora, usted y yo que venimos al culto, digámosle a Dios que nos dé más gracia. Que nos dé más gracia. Desde anoche que empecé este estudio, yo dije, Dios, me hace falta gracia. Dije. Me hace falta gracia. Entonces, la pregunta es, ¿a qué nivel tenemos nosotros la gracia? ¿Será que estamos llenos como Esteban de la gracia de Dios? ¿O estamos ahí ya pidiendo un refil, que nos revuelvan a refilar porque no hay nada de gracia? Importante esto, hermanos y hermanas. Y una de las cosas con las cuales vamos a orar acá en este lugar es para que Dios nos dé gracia a todos. Amén. Gracias. Cuando usted tiene la gracia de Dios, hermano, no, hermano, ¿para qué más? Las peores pruebas, usted las va a ver, hermano, como con chiquitas. Porque hay una dependencia plena de Dios. Por nosotros, hermanos, somos llenos de su gracia. Creo que hay un cántico que dice, su gracia me sostiene, su espíritu me alienta. Son alabanzas. Pero qué importante es eso. Ahora, pidámosle a Dios primero de su gracia para que otros la vean en nosotros. ¿Sí? Son dos cosas. Que Dios nos las dé y que otros la vean en nosotros. Lo que le pasó a Daniel. Lo que le pasó a lo que ya vimos. Los ejemplos bíblicos. A Esther, a Ruth, María, Esteban, Abraham, Samuel, David. ¿Quién más, hermano? Muchos hombres. Pablo. Halló gracia. Dios vio gracia en él. Por eso dijo Dios, Hechos capítulo 9, es necesario que sufra por causa de mi nombre, pero también será instrumento en mis manos. O sea, será un depósito de gracia, Él. Y por eso vemos a un apóstol Pablo, hermano, transformado, regenerado, santificado, apartado del pecado, lleno de gracia. Gracia sobre gracia, dice alguien por ahí. Lo que leímos en Santiago 4:6, ¿verdad? Gracia sobre gracia, favor sobre favor, bondad sobre bondad, misericordia sobre misericordia. Así que, hermanos y hermanas, que la gracia de Dios nos acompañe a nosotros cada día. Amén. Por eso hay unos saludos que hace el apóstol Pablo. Gracia y paz sean a vosotros. ¿Sí? Ahí Pablo escribe, saludos, son saludos. Gracia y paz sean multiplicadas a vosotros los santos. Que la gracia de Dios nos acompañe y nos ayude, hermanos y hermanas, cada día para que salgamos avance ante las cosas negativas que vienen a nuestra vida todos los días. Cerramos nuestros ojos y le damos ofrenda de palmas al Señor en esta noche, hermanos y hermanas, por la enseñanza de su palabra. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos la gracia en esta noche por la exposición de tu palabra, Señor. Dios mío, danos esa gracia, Señor. Danos esa gracia que humanamente no la podemos encontrar, humanamente, ni con esfuerzos, ni con méritos, con nada, oh Dios. Esa gracia, Señor, que tú diste a tus hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, eres porque tú eres un Dios lleno de gracia. Y quien da a quien tú quieres, oh Dios. Permítenos a nosotros tener esa gracia, Señor, en este lugar. Permítenos, Padre, ser portadores de esa gracia, no de tu gloria. Primero danos gracia para luego obtener una gloria que tú nos des, Señor, en nuestras vidas. Danos la gracia
para poder caminar ante las corrientes negativas de este mundo. Inúndanos de tu gracia, Señor, que es tu favor inmerecido a cada uno de nosotros. Es cierto, Padre, no lo merecemos. Es cierto que cada día te fallamos, oh Dios, pero reconocemos que tú eres un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad y lleno de fidelidad, Señor. Tú no cambias. Aunque nosotros seamos infieles, oh Dios, tú permaneces fiel en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, bendice la vida de los oyentes a través de las redes sociales y bendíganos y ayúdenos cada día, Padre, y que esa gracia pueda rebosar en cada uno de nosotros. Padre, en esta noche pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, guarde la vida de cada uno de mis hermanos y que el ángel de Jehová, Padre, acampe alrededor de cada uno de nosotros. Dios mío, de antemano, te pido por el culto el día de mañana, Señor. Si tú nos das la vida, si tú no has venido, concédenos el poder estar una vez más en este lugar unánimes, aprendiendo una vez más de tu palabra. Gracias le doy, oh Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta noche.